¿Alguna vez te has preguntado por qué, al lanzar una pelota, su trayectoria no es una línea recta, sino una elegante curva? Hoy exploraremos dos conceptos fascinantes de la física que explican este fenómeno: la caída libre y el movimiento parabólico. Prepárate para descubrir cómo actúa la gravedad en cada caso. Primero, hablemos del movimiento de caída libre. Este tipo de movimiento ocurre cuando dejamos caer un objeto en el vacío, sin resistencia del aire ni otras fuerzas externas. La única fuerza que influye en este caso es la aceleración de la gravedad, cuyo valor constante es aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado. Un factor clave para entender este movimiento es la convención de signos. Consideramos que el sentido hacia arriba es positivo y el sentido hacia abajo es negativo. Esto nos permite expresar la gravedad como un valor negativo en nuestras ecuaciones. Gráficas en la caída libre. Gráfica de posición versus tiempo. Su forma depende de las condiciones iniciales del lanzamiento. En algunos casos, el objeto puede partir con una velocidad inicial. Gráfica de velocidad versus tiempo. La pendiente de esta gráfica representa la aceleración. En el caso de la caída libre, esta aceleración corresponde a la gravedad. Gráfica de aceleración versus tiempo. Aquí, la aceleración es constante e igual a la gravedad. Además, el área bajo la curva representa la velocidad en un momento determinado. En el movimiento de caída libre se presentan principalmente dos casos: cuando el cuerpo u objeto es soltado, y cuando el cuerpo u objeto es lanzado hacia abajo con una velocidad inicial. En el primer caso, si el objeto se suelta desde el reposo, esto significa que su velocidad inicial es igual a cero. A medida que cae, su velocidad aumenta progresivamente debido a la acción de la gravedad. En el segundo caso, si el objeto es lanzado hacia abajo con una velocidad inicial, su velocidad inicial será mayor que cero. Sin embargo, durante la caída, esta velocidad seguirá aumentando debido a la acción de la gravedad. Recordemos que la aceleración indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. En la Tierra, la gravedad tiene un valor aproximado de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que, por cada segundo que pasa, la velocidad de un objeto en caída libre aumenta en 9.8 metros por segundo. Ejemplo práctico. Imaginemos el siguiente ejercicio. Una manzana se deja caer desde cierta altura. ¿Cuál será su velocidad al cabo de los primeros 3 segundos? Solución. En el instante inicial, reposo, es decir, en el segundo cero, antes de soltar la manzana, la velocidad es igual a 0 metros por segundo. Después del primer segundo, la velocidad aumenta en 9.8 metros por segundo, alcanzando este valor. Al cabo de 2 segundos, la velocidad vuelve a incrementarse en 9.8 metros por segundo, llegando a 19.6 metros por segundo. Finalmente, en el tercer segundo, la velocidad aumenta otros 9.8 metros por segundo, alcanzando 29.4 metros por segundo. De este modo, comprobamos que la velocidad en caída libre aumenta de manera constante, con un incremento de 9.8 metros por segundo por cada segundo transcurrido. Movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un movimiento bidimensional, en el que un objeto se desplaza bajo la influencia de la gravedad y de una velocidad inicial horizontal. La trayectoria del objeto describe una parábola. Este movimiento puede considerarse como la combinación de dos movimientos independientes. El movimiento horizontal, que es constante porque no hay fuerzas que lo desaceleren. El movimiento vertical, que está controlado por la gravedad. A continuación, vamos a profundizar en estos dos tipos de movimientos. En el movimiento horizontal, el objeto se desplaza con velocidad constante, ya que la gravedad no tiene efecto en esta dirección. Este comportamiento corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, en el movimiento vertical, la velocidad cambia constantemente debido a la gravedad. Este comportamiento corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Características del movimiento parabólico. Los componentes horizontal y vertical del movimiento son independientes. La trayectoria del objeto describe una parábola. En el movimiento horizontal no hay aceleración, mientras que en el movimiento vertical la aceleración es igual a la gravedad. La trayectoria es simétrica respecto al eje vertical que pasa por el punto de lanzamiento.
Y por último, nos piden analizar la siguiente gráfica correspondiente al movimiento parabólico. En el punto más alto de la trayectoria, llamado punto C, la velocidad vertical es igual a 0, pero la velocidad horizontal es diferente de 0 y constante. La rapidez es igual en puntos equivalentes de subida y bajada, por ejemplo, en los puntos A y E o en los puntos B y D. El tiempo de subida desde el punto A hasta el punto C es igual al tiempo de bajada desde el punto C hasta el punto E. Este mismo comportamiento se observa entre otros pares de puntos simétricos, como entre los puntos B y C en la subida y C y D en la bajada, así como entre los puntos A y B en la subida y D y E en la bajada. De esta forma terminamos la temática del día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.